Presenta Cascada, agua pura, agua nuestra, 23 11 11 11. Bueno, estamos sabiendo más de una realidad que preveíamos como compleja, dolorosa y muchas veces avergonzante de lo que puede llegar a ser un ser humano, pero creo que nos quedamos cortos porque en este tramo de pausa y de tanda estuvimos escuchando a nuestros dos invitados que nos contaban más información de la que nosotros teníamos y que, por cierto, queremos capitalizar con ustedes. Los presentamos, Gerardo. Federico Graña, que es director nacional de promoción sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Y Rodrigo Borda, editor de la revista Friendly Map, que acaba de regalarnos su último ejemplar. Es una, a ver si se puede... Sí, ahí. Porque es pequeñita la revista, pero tiene mucha información para, bueno, para todo el colectivo GLBT. LGBT. Ahí sí, porque cambia la sigla. En algunos países lo van cambiando, le van cambiando el nombre, le van agregando. Lo conocimos públicamente porque tuvo la osadía de encarar rumbo al registro civil y ser la primer pareja que hizo además de su boda, por cierto, que una movida mediática estupenda. Un poco visible. No, claro que sí, porque querían hacerse notar. Y sí, o sea, queríamos que se supiera que la ley tenía efecto, como quien dice, y como también nosotros fue una celebración. El obtener ese derecho se dio así. Estaban buenmosísimos. Muchas gracias. ¿Y cómo sigue el matrimonio? Bien. Sí, sigue muy bien. La revista es un producto del matrimonio también. Ah, mirá. Ahí va. Yo que digo que trabajan tanto, yo creo que se llevan muy bien, pues se ven poco. Pero cada matrimonio es un mundo aparte, así que no nos vamos a meter en el de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cuál fue la primera sensación que tuvieron cuando se enteraron de esta masacre en el boliche gay de Orlando? Si hay que ordenar, lo primero que uno siente es bronca, calentura, por momentos también rabia. ¿No sorpresa? No, sorpresa no. Yo creo que ahí, eso, a ver, de vuelta, en la segunda, eso es un proceso, ¿no? Claro. Lo primero es calentura, rabia, indignación. Por momentos también tratar de frenar que eso se transforme en odio, ¿no? Digo, porque la primera respuesta puede ser en esos momentos entrar a tratar de denigrar a otros o acusar de forma irresponsable a una cantidad de organizaciones o personas. Y en realidad después yo como le decía a unos amigos, el domingo era el día para pensar, ¿no? Y tratar de ver cómo una serie de comunicaciones que se dieron 2 días después terminan siendo falsas, ¿no? Lo primero que se dice, bueno, esto es un atentado de ISIS, que parece que no están así, no ya al lugar. días después, no al lugar. Y tratar de darle la respuesta más fácil a la situación, ¿no? Este es un loquito suelto, claro, que tiene problemas y apareció por ahí. Yo creo que cuando uno analiza, está muy bueno analizar este caso, porque en realidad habla de una sociedad como la sociedad norteamericana y que a veces la tenemos como muy avanzada, y cuando en realidad uno entra en profundización se da cuenta que no es tan así y que hay 4 componentes que son centrales para entenderla. Acá juegan 4 componentes que son centrales. Uno, el tema del uso de armas. Pensar que una arma como un arma como esa se puede comprar, es como acá fuéramos al shopping y en vez de llevarse una remera, uno compra un arma, una R-15 con ese poder balístico y lo que implica. 2, bueno, el tema de la discriminación. 3, el tema del rol de la religión y de la religiosidad. No en general, sino de los fanatismos religiosos en la construcción de una sociedad. Y 4, cómo no pudo con el movimiento LGBTB, que es uno de los movimientos más fuertes históricamente y que tiene 40 años, cómo no logró sus conquistas a través de reformas legales, sino a nivel de las judiciales. Y voy a ser bien cortito como para desgranar. 1, la primera con el tema de armas. Hay que entender que es un tema que tiene que ver hasta con el proceso de colonización de las colonias británicas. A ver. En realidad, las colonias británicas, a diferencia de las españolas, no pusieron tanto ejército. En realidad, lo que le dieron fue la libertad al colono de tener un arma. La segunda enmienda. Entonces, ese proceso que fue primero contra los indígenas, los nativos, después se utilizó para controlar los campos de algodón en el sur. Lo utilizaron contra los ingleses primero. Sí, pero en realidad tiene toda una construcción. Sí, claro, Pensemos claro. De una tradición como la nuestra, el Estado tiene el poder, ¿no? Tiene en realidad el monopolio de la coerción de la fuerza. De la fuerza, claro. Y acá cualquier loquito, lo digo así, puede tener un arma porque, como yo no podía
operar desde el punto de vista de mi colonización con la inversión que implicaba tener un ejército, yo lo que hice lo liberé. Y no es nada... Y no es nada en realidad tan filosófico como se hace vender. Que en realidad hoy eso se cierra en todo un proceso histórico en que la mitad, son 55 estados. En 50 estados hay por lo menos un representante de cada uno de esos estados que está financiado por la Asociación Nacional del Rifle. O sea, eso habla del peso que tiene. El lobby El lobby del rifle. El segundo caso, que era el que te decía yo, que tiene que ver con, bueno, con el proceso de discriminación, es, miren los estados. Todos los estados del centro... es increíble lo que pasa en Estados Unidos. Todos los estados del centro dan como en la escuela el creacionismo. Sí. ¿No? O sea, viene alguien y te dice, en la escuela que el mundo se hizo en 7 días y que es realidad que el mundo se hizo en 7 días. Y eso está permitido. O sea, hay dos cosmovisiones que conviven entre los de la costa, por decirlo de una manera, y los estados del centro. Y eso está muy atado a el peso de las pequeñas organizaciones, sobre todo religiosas fundamentalistas, que ahí hay un montón, pero que hay un evangelismo que después repica acá en la zona, que es otro tercer punto. O sea, Estados Unidos es muchísimo más complejo de lo que nos vende Hollywood. Y creo que está bueno tenerlo esto arriba de la mesa, porque esto explica, solo estos dos factores, no entre los otros dos, ya explican más o menos cómo es la mentalidad de esa sociedad. Conviven sectores muy retrasados, como los menonitas, ¿no? Que la gente los busque, ¿no? Que viven como sin luz, sin esto, el otro, con otros sectores que están más avanzados. Entonces, y el cuarto, que creo que es el otro que voy a hacer, es esto que decía yo. No avanzaron como sí avanzó, por ejemplo, Uruguay o Argentina, con movimientos sociales que lograron que las reformas fueran políticas y no judiciales. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando las reformas son políticas, quieras o no, terminan teniendo un consenso mayor en la sociedad. Porque la gente tuvo que discutir, porque se discutió en el Parlamento, porque empezamos a cuestionar una cantidad de cosas. Ellos llegaron, por ejemplo, al matrimonio igualitario por resolución de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Supremo, como dicen ellos. Entonces, eso también a veces, que está bárbaro como derecho y me parece espectacular que se han llegado, a veces nos hace saber cómo son los procesos para poder sostenerlo a largo plazo. Perdón que fue muy largo. No, ni una palabra contra el fundamentalismo radical que mata gays. Y bueno, ahí en Estados Unidos acaban de matar 50. Sí, pero ahí es otro tema que, de vuelta, lo profundicé con el evangelismo. Es no saber la historia de la religiosidad, ¿no? Porque uno puede hablar, yo te escuchaba cuando hablabas, bueno, el peso del wahabismo, de Arabia Saudita, pero, por ejemplo, de las cosas que uno, cuando uno empieza a mirar sobre la homosexualidad y a buscar en registros en la historia, en la zona de la España mora, ¿no? Estamos hablando antes de la Reconquista, eran los espacios más libres sobre este tema. Entonces, en ese momento histórico, donde en realidad la España mora era una España intercultural, donde convivían cristianos, moros, totalmente distinta al modelo islamista de Medio Oriente, en ese mismo momento histórico, y distinto a lo que vinieron los reyes católicos, totalmente distinto, era una cosa como mucho más intercultural, hay una cantidad de registros que hablan de la vida de personas del mismo sexo que convivían. Entonces, de vuelta, acusar a la religiosidad como una de las únicas responsables, yo creo que es un error, porque hay una cantidad de gente que desde la religiosidad está tratando de ver cómo las distintas formas de amor deben ser respetadas. No es así con los sectores, sobre todo con los sectores conservadores y con las representaciones de las jerarquías eclesiásticas, ¿no? Por ejemplo, cuando Francisco manda a rezar, el Papa manda a rezar diciendo qué horrible lo que pasó, él se debe acordar también de las reacciones que tuvo en la discusión de matrimonio igualitario en Argentina, cuando decía que esto era una lucha entre el demonio Federico, y de vuelta volvemos contra el cristianismo, cosa que yo comparto, pero ni una palabra contra es lo que te dije. fundamentalismo islámico. De vuelta te digo, 76 países. Sí. Hoy 76 países penalizan la homosexualidad en distintos niveles. 7 en pena de muerte, ¿no? Entonces, de esos países, no son mayoritariamente los que están, porque no hay 76 países que profesen el Islam. Entonces, obviamente, las situaciones más duras y las que a veces son más enérgicas se muestran, parten de ahí, ¿no? El estado de ISIS que te tira, ¿no? Que tira homosexuales desde arriba de los edificios, sin duda. Pero en realidad, Orlando está en todos lados. Orlando está en el Caribe. Orlando está en el Caribe cuando alguien por ir de la mano va preso. Orlando está en 76 países. ¿De la mano va preso dónde? En Trinidad y Tobago. ¿En Trinidad y Tobago? Que yo les contaba ahora en la cuenta, en Trinidad y Tobago, por ejemplo, hay una ley que vas preso, Elton John se le ocurrió hacer un concierto y es tan ridícula, en realidad a veces las reglamentaciones, que lanzan un decreto que por 2 días la ley cae y vuelve a imponerse después que se va Elton John, porque si no tenían que llevar preso a Elton John. O sea que se hace un paréntesis, la ley se suspende, canta Elton John, hace un mega recital, se vive una suerte de carnaval del punto de vista de gay por 48 horas y luego vuelve a la ley y
y antes de ayer eras gay y hoy ya no puedes serlo. Sí, pero nos pasa al lado, por eso te digo, está bien. ¿Cuáles son las palabras maduras que tenés contra el Islam? Esta que te estoy diciendo yo. Pero lo que pasa es que yo, por eso hablaba de la religiosidad. Porque es el Islam, porque también son los sectores del judaísmo, son todos los sectores que tienen una visión religiosa que en realidad es dogmática. Sí. Creo que asusta un poco, porque la pregunta fue qué fue la primera sensación que uno sintió, ¿no? Que fue como la de, yo creo que la proximidad, el miedo que genera la proximidad o lo cercano de la situación, y asusta en el sentido de la cantidad de tiempo que ha llevado que las sociedades empiecen a validar los derechos de todos, a pensar distinto, a abrir la cabeza, a pensar afuera de los dogmas de las diferentes religiones, y lo poco que cuesta volver a dar un paso atrás, ¿no? Claro. Borrar, hacer el borrón. Que me parece que ese es el método que nosotros estamos asociando con el fundamentalismo musulmán. El de aplicar el terror, que si bien también estoy de acuerdo con el que no es diferente a la aplicación del terror de otras religiones, el de este está siendo un poco drástico y creo que... Hay un fundamentalismo más cercano que estábamos conversando fuera de cámaras y obviamente más, ¿cómo decirlo?, reconocido por las sociedades en esta zona del mundo, que es de algunos sectores fanáticos evangélicos, en Brasil fundamentalmente. Yo he visto en las redes que tiene hasta cuerpos, no sé si armados, pero fuerzas de choque. Ejércitos, no sé si eso que dicen el ejército, no sé si están armados o no, es ponerlos, si vos lo ves en YouTube, entran al rito formados como ejércitos, son jóvenes mayoritariamente, entrenados físicamente, se desplazan como una brigada militar, como una falange. Su discurso es un discurso homofóbico, pero fuertísimo, misógino también. Claramente, a ver, es como la condensación de los peores dogmas que podría tener uno en la sociedad. Y lo digo porque creo que todo esto que yo hablaba hoy también tiene otro componente que tiene que ver la visión, a veces uno habla en difícil, y dice heteropatriarcal, que mucha gente no entiende de qué estamos hablando cuando hablamos de eso, que es esa cosa de la exclusividad, que hay modelitos, y el modelito te dice que vos tenés que ser exclusivamente heterosexual, y además, si sos varón, mejor. Y que la mujer tiene que estar en un lugar de sumisión, ¿no?, frente a ese varón que es el que tiene que gobernar, y el derecho a gobernar, el derecho a vivir lo público, y la mujer restringida a lo privado, y a su vez que ordena entre los varones dependiendo de su orientación. O sea, no es lo mismo ser un varón heterosexual que un varón gay, e incluso entre los varones heterosexuales no es lo mismo ser el macho alfa que otro tipo de varón que sea más sensible, ¿no? Entonces, en realidad, eso condensa eso. Entonces, si vos me preguntás de qué es hijo este pibe, este es el modelo del patriarcado, este es un hijo sano del patriarcado. No es un hijo enfermo del patriarcado, es el modelo a la perfección del modelo patriarcal. Esto reproduce los valores que una cantidad de gente se tiene que hacer responsable, que esta es la etapa en la que estamos. Cada vez que decimos algo, nosotros formamos gente, mínimamente o no. Entonces uno debe ser responsable cuando dice de que el otro es un distinto, un raro, un enfermo, que tiene incorporado el demonio en el cuerpo, y todas esas cosas las escuchamos todos los días. Sí, porque su padre, a modo de disculpa de esta situación y tratando de decir que cometió un exceso, dice, en realidad a los homosexuales el que los tiene que juzgar es Dios. O sea, como diciendo... No matarlos. Nosotros no tenemos que matarlos porque podemos salir perjudicados en esta vida. Ya se ocupará Dios, no sé, de qué infierno pensaba no el sabemos Señor. Si un hijo para defender al hijo o para terminar de condenarlo. No, es interesante porque uno, como cuando ve esta barbarie, como uno tiene la patología de necesitar la lógica para entender la vida, trata de decir dónde empezó esto o cómo se genera esto, ¿no? Capaz que eso no sirve de nada, pero es como instintivamente reacciona uno. Trata de ordenar, decir, pero ¿esto dónde empezó? ¿Qué origen tiene? ¿Cómo alguien puede comprarse un arma de esta manera y pasar 3 horas encerrado matando personas como si fuera como quien caza animales? Pero a la vez, bueno, hay un artículo que yo quería compartir contigo, sobre todo porque estás en esta revista y porque me parece que tiene que ver también con este Montevideo que ha trascendido como ciudad y también como país, porque estoy pensando en los cruceros que llegaban a Punta del Este, enmarcados en una voluntad que tiene el Ministerio de Turismo y por supuesto el Poder Ejecutivo de ser amistoso, amigable, porque lo de friendly viene por ahí, algo así como tender la mano.
Y hay un artículo del director adjunto del diario El País de Madrid que dice, atentado en Orlando, golpe a la comunidad gay. La visibilidad hace a los gays más libres y paradójicamente más fáciles de atacar. Bueno, mucho camino se ha hecho recorrido y cuenta la historia en los Estados Unidos hasta que llega a Disney. Y dice, meses después de los disturbios de Stonewall, abría en Orlando el centro Walt Disney World, uno de los mayores paquetes temáticos del mundo, consagrado a la sublimación de algo tan conservador como la familia nuclear, donde los príncipes buscaban hermosas doncellas y éstas soñaban con ingresar en la realeza por la vía del matrimonio. Este señor dice, hoy Walt Disney World celebra unas jornadas gays estos mismos días de junio. Cualquier miembro de la comunidad LGTB puede acudir a ese vasto parque temático de Orlando a divertirse en forma abierta, luciendo camisetas rojas para demostrar que los conceptos de normal o de familia pueden ser muy variados. Es cierto que Disney no organiza oficialmente esta jornada, pero la acepta con una silenciosa solidaridad, abriendo sus brazos y sus cajas registradoras a las decenas de miles de miembros que acuden a Orlando LGTB estos días. ¿Hay también un marketing en esto? Bueno, si hay una si hay una marketinización de lo gay, sí. Y puede haber que lo haya. Yo creo que también lo que hay es un uso. Porque esto era una discoteca gay, es decir, a mí me parece que lo ideal sería que las discotecas fueran discotecas, gay, hetero, que es LGTB, todas las letras posibles. El embanderamiento o el poner etiquetas, en este caso, que es lo que se busque, que se está buscando como lo contrario, como lo de desetiquetar o de abrir, es como para ir haciéndose de espacios, haciéndose de lugares, ir avanzando. Mostrar lo de la visibilidad, como decía el señor, que también te pone en un lugar más vulnerable, hace por lo menos que nos vayamos naturalizando, de que la gente sepa que existimos, de que no seamos una sorpresa, o que nosotros nos encontremos de que hay sorprendido frente a la aparición de un gay o de uno de nosotros. Yo creo que va por ese lado. Sí hay que tener en cuenta que en este mundo, el mundo que está siendo atacado, además el occidental, el poder de lo económico es importante para ganar espacios. Ajá. Y si está ahora hay como una cosa que se le puede llamar la ola rosa en lo económico, de que hay mucho apoyo y hay muchas ganas de los empresarios gays o las personas gays que tienen el poder económico en expandir el poder de los gays. Puede ser que sí, que haya una moda en este momento, que se esté haciendo, que se esté apoyando en eso para ganar derechos para todos. O sea, cuando... Pero que eso también puede llegar a generar un crack sobre quienes además los ven prósperos, como diciendo... También hay que partir de una base de que las personas que se están beneficiando de la apertura de cabezas, de la apertura social y de las nuevas legislaciones, no son personas estrictamente gays. Están sus familiares, está su entorno, están sus hijos, están sus compañeros, está la sociedad que los acompaña, los seres queridos. No somos solo los gays los que nos beneficiamos con un nivel de vida igual al de los otros. Se beneficia nuestro entorno. Y bueno, creo que para eso va. Sí que hay que estar atentos de que no se nos mercantilice como se ha mercantilizado otro tipo de cosas. Sí puede ser. Pero porque no es necesario sumar gay más glamour. No es necesario. Es totalizante. No es necesario. No, además es esconder la diversión. Claro. Bien es esconder la diversión, porque es mentira que todos los gays somos capa media universitaria, es mentira. No. Hay gays pobres, hay gays con mucha plata, gays con menos plata, lo mismo hablar de las mujeres lesbianas, bueno, obviamente las mujeres trans, claramente están en el último escalafón de esta escala zoológica, ¿no? De cómo se va comiendo uno al otro, bueno, están excluidas. O sea,
Yo discrepo con lo que dice él. Yo creo Bien. que hay una parte de la visibilidad que es central desde el punto de vista político. Si uno tiene que organizar cómo cambia el mundo, cambia. Miren Milk, los que no la vieron. Cuando llaman por teléfono a uno y lo presiona y le dice, vos tenés que salir del closet, porque es la única forma de que el que tiene al lado, en vez de esa figura, ese relato del homosexual que se come los niños, que acosa, que esto, ve que es el compañero que tiene al lado, ¿no? Y empezás a vivir con libertad. Obviamente que duele y cuesta, obviamente que te van a insultar, que hay gente que va a tratar de usar eso para debilitarte, pero yo, personalmente, en estos 15 años que viví, en mis últimos 15 años que viví mi homosexualidad, claramente soy mucho más libre, mucho más fuerte y siento que algunos me tienen más miedo de lo que yo les sentía miedo antes en esa relación tan rara, ¿no? Porque en realidad, y no porque me guste, sino porque realmente camino como soy. Creo que eso es muy importante, que podamos, que la gente, que gente que tiene como fuerza, como referente, deportistas, políticos, personalidades de la sociedad, es importante que hagan su homosexualidad visible para permitirse, para prestarse como referentes, para eso mismo. Porque la persona común y corriente no está obligado a salir del closet. No es para ahí a donde apuntamos, de que cada cual salga con una pluma a marcar que es gay. Bien. No, me parece que además que el tema de la sexualidad es una cosa que cada cual tiene que tener dentro de su intimidad en su casa. Bien. Es una cuestión de que se nos permita a todos ser como queramos ser. Sí, y expresar de la misma manera que una cantidad expresa su... Yo me acuerdo de un debate que tuve en TV Ciudad con un señor que estaba antes en el Canal 5, que hacía columnas, que no me acuerdo ahora el apellido. Un señor muy tradicional, por no utilizar otros términos. Olvidemos entonces. Que en un momento me decía, no, lo que pasa es que ustedes, ¿qué quieren? Una orgía como la Plaza del Entrevero. Entonces yo, cuando me dice eso, quedé como choqueado, ¿no? Entonces lo miro y le digo, no, una pregunta. Por el ¿Usted monumento. ¿Usted nunca le dio un beso a su señora en la calle, un piquito? Es eso lo que yo quiero. O sea, yo quiero que si en algún momento, porque voy caminando por la calle, me pongo re contento y discuto a alguien y le doy un piquito, que no haya un escándalo. En realidad es una expresión de cariño tan normal como la que tiene una persona heterosexual. Tenemos que cortar acá o Sí. podemos volver con ellos. No sé, podemos no. volver con ellos. No Entonces, me mires por a mí. favor, no, porque es que estaba perdida, por eso te pedían palo. No, me parece que tenemos que cortar acá. Tenemos Ella otra habla invitada con y nos ellos está de esperando, sí. pero sí, ya que dijiste eso, me contaron que la semana pasada sucedió Hubo un eso en episodio un en un ómnibus. transporte Y público. no podemos obviarlo. Entre otras cosas porque más vi un Twitter tuyo, Sí. por eso pedí que te invitaran hoy, porque decías que había pasado eso, una pareja se despide en el ómnibus sí, y claro, se sí, dan sí, un sí. beso en la Iván, boca. se llama el En un acto inocente que no En un busca acto de provocar ni absoluta nada, normalidad. Y un sexual. señor se abroga el derecho de pararse Y se le sienta al lado, lo amenaza, lo insulta. Violentamente. Y más allá de que vi tu tweet y que dijiste cosas que me parecen muy valiosas, búsquenlo, a mí lo que me dejó pensando fue algo que me dijo Petru, me dijo, nadie en el ómnibus Hizo nada. dijo nada. Y eso Y eso habla Porque un de... señor es un Pero señor. además cometió un delito el señor, ¿no? Bueno, Está pero es un tipificado. señor el delincuente y el loco. Pero ¿y Claro. qué pasó con todos los demás Bueno, que pero estaban ahí es en el ómnibus? en el proceso en el que estamos, ¿no? El proceso en el que estamos hoy, que es muy importante como sociedad, es de los derechos a los hechos. Ahí tanto la sociedad civil como el Estado tienen que trabajar, y cuando digo el Estado somos todos y todas, no los compañeros o Bien. personas que tengan una responsabilidad de gobierno. El Estado somos todas y todas. Tenemos que ser responsables de estas acciones. Digo, porque si yo permito que a alguien lo humillen por su orientación sexual, por ser mujer, por su identidad de género, por su raza, por su pertenencia étnica racial, soy cómplice. Y asumamos que somos cómplices por temor, por no querer enfrentar un conflicto. Sí. Entonces, en realidad, esos conflictos existen. La sociedad uruguaya va a avanzar cada vez que el conflicto aparece. No hay que esconderlo abajo. Hay que ¿Sabés profundizar que estaba sobre él y hablar pensando? tranquilo. Tenemos que cerrar, pero hay datos que aparecen de Omar Matén, el Sí, sí. asesino, que lo vinculan como un habitué de la disco. Y un compañero de él del colegio aseguró a The Daily Beast que Matén habría asistido en el pasado a 1 o 2 shows drag queens. Es decir, quizás en otro contexto y con otra mezcla de la que tú señalabas. Él Omar podría haber Matén. vivido otra cantidad de cosas. Exactamente. Hay datos No lo sabemos, que lo pero googleen, hay claro. datos sobre la investigación, sobre la famosa homofobia, ¿no? Sí. Sobre si es enfermedad la homosexual, el ser homosexual, el discurso de la Sí, sí, enfermedad, sí, ¿no? sí. Bueno, hay universidades norteamericanas que pusieron a varones homofóbicos, claramente homofóbicos, frente a escenas sexuales de varones del mismo sexo. La mayoría se excitaron. Entonces, en realidad, eso habla de cómo Claro, la claro. represión de la sociedad de ese modelo, la mayoría, no todos, porque también sería ridiculizar, y eso Sí. son investigaciones de universidades norteamericanas. Y hay que dar y profundizar más sobre eso. Y tiene que hablar cómo a veces esos odios
tan irracionales, tiene que ver con la propia represión de las personas frente a lo que la sociedad les demanda. Entonces, seamos más felices, gente. O sea, seamos más felices, no le mandemos a los otros, al varón, tener que ser el único que... A ver, son muchas cosas para discutir, ¿no? Hablando de género, también puedes decir, ¿por qué el varón heterosexual tiene el peso de ser el que tiene que ganar más, el que tiene que tener el coso más? Capaz que mejor está... Acá estamos totalmente contra ese paradigma. Hay mujeres, Quédese por eso, hay mujeres que Graña. ganan más. Y eso no puede pesar los varones, porque cuando uno compara y tiene que ver lo que le demanda a los varones, compara el nivel de suicidio adolescente. Exactamente. Se suicidan más varones que mujeres. Y eso es porque es por el peso del patriarcado en la figura del varón, que el varón tiene que ser Superman, ¿no? Entonces, pensemos más. Nosotros tenemos que ser Superman para el resto Y del Clark Kent, programa. yo pensé Volar. Clark Kent, que era periodista. Muchas gracias por haber venido, No, por Clark favor. Kent. Muchas gracias por haber venido. No, Gracias a los gracias a dos. ustedes, Nos quedamos cortos de tiempo, pero yo creo que sembraron. Tenemos varias cosas para hablar. Hay que cosechar. Volvemos en instantes. Presentó Cascada, agua pura, agua nuestra, 23 11 11 11.